Está lloviendo, hace frío. Pero va a valer la pena. Llegamos a uno de los lugares más impresionantes e importantes de toda Estambul. Y hermoso. ¿Dónde estamos? En Hagia Sofia, o también conocido popularmente Santa Sofía, pero ahí va una de las curiosidades. Santa Sofía no fue una persona, bueno, no fue una mujer. La palabra Sofía viene del griego y significa sabiduría, entonces Santa Sabiduría. Es un lugar impresionante. Es evidentemente una mezquita, aunque inicialmente en 537, cuando fue construida o reconstruida, porque por ahí ya nos perdimos, fueron 3 veces que construyeron este edificio magistral, gigante. La construyeron 3 veces y bueno, en 537 era una iglesia católica en el imperio, bueno, en la época bizantina, porque aquí fue Constantinopla y eso a mí me emociona demasiado. Pero bueno, después se convirtió en una mezquita cuando el sultán Mehmet, y eso lo aprendí en Netflix, en la serie del Imperio Otomano, conquistó Constantinopla. Después se convirtió en un museo cuando proclamaron la República de Turquía y finalmente hasta el 2020, hace nada, la volvieron a hacer mezquita. Es un lugar impresionante, los candelabros son hermosos, los detalles, el mármol, las pinturas. Cuando vengan, tengan en cuenta que sí es una mezquita abierta, la entrada es gratuita, pero hay unas reglitas, hay unas reglas. La ropa, la manera como viene vestido es muy importante. Los hombres tienen que venir de camisa o chamarra completamente cerrada y pantalón. La mujer tiene que venir con los hombros cubiertos y las piernas cubiertas hasta los tobillos. Y obvio, taparse la cabecita. Así que cuando vengan, tráganse algo para tapar la cabeza. Otra cosa también muy importante, antes de entrar es obligatorio dejar los zapatos afuera y hablen bajito. Y por favor, no tomen foto en los espacios en donde la gente está rezando, gente bonita. Hay que tener conciencia y respeto, ¿ok? Y como ven, existen espacios reservados para hombres y para mujeres. En la oración ellos no pueden estar juntos. Aún así, la religión islámica me parece una de las más interesantes de conocer porque son súper respetuosos, son súper involucrados en su religión y eso es algo que yo no vi nunca en el catolicismo, ¿no? Bueno, al menos en mi experiencia. ¡Qué frío! Pero bueno, vamos ahora a la mezquita que está enfrente. Lo más difícil es mantener los lentes sin que se empañen. Hay que conseguirle algo de comer a esta mujer que se está muriendo de frío, así que compraremos uno de los panes más típicos en Turquía. Si tienen cambio de 200, claro. Tienen de Nutella, queso, este que sería como un ron de canela, y tradicionales, ¿no? Con linaza y allá hay otros diferentes. Merhaba. Ne kadar? Hangisi? Cheese, chocolate, normal. Natural. 350. 350. And that one? No change? No. Sorry. Teşekkür ederim. Ya ven, lentes empañados. Imposible con este cubrebocas. Pero bueno, voy a empezar a probar el Schmidt. ¿Está bueno?
interesante. Una empieza, la otra contesta. Y así se la reparten. Wow. Está sucio de cosas. Yo pensaba que el llamado para la oración era como un sonidito y ya, pero no. ¿Es una oración? Sí. Bueno, tendremos que esperar, además de que se desempañe mi lente, a que reabran la mezquita porque ahorita está cerrada por la oración. Hay horarios determinados para oración y hay determinados para visitarla. Al menos en este caso de la Mezquita Azul, que es la siguiente que vamos a conocer. Espera, terminó. La lluvia se acentuó, pero vamos para adentro. Bueno, aquí es al revés. Aquí lo ves en una bolsa, no en cositas, ¿no? No en closets. Vamos a darle. Bueno, ¿y qué creen? Además de que puedo soltar la cámara porque Ananda la está deteniendo, entramos a la mezquita y, oh sorpresa, está en mantenimiento. Solo algunas áreas permanecen abiertas, como la cúpula central, que ya fue completamente restaurada, por lo cual se puede ver, pero todas las columnas no existen. Estas columnas son falsas, son para tapar y poner el tapanco y demás. La mezquita tiene solamente 4 columnas que soportan toda la cúpula y es impresionante. Algo que nos acaba de decir una persona muy amable que estaba repartiendo el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, el del Islam. En la religión musulmana no existen figuras o no existe arte que represente santos o a Dios con cuerpos o caras como a María, José o al niño Jesús o al propio Dios. Esto se debe porque en el Islam las personas no gustan de ser retratadas, no se retratan a las personas, no se hacen fotos, no se hacen pinturas, no se hacen dibujos. El Islam, el arte islámico, está en los detalles de la naturaleza que están grabados en las alfombras o tejidos en las alfombras, grabados en las piedras, en la madera, en las paredes, en la arquitectura. Así es como se representa, pues, a Dios en el Islam. Increíble. Y después de las visitas a las mezquitas, ya hizo hambre y encontramos un lugar que se ve súper clásico para locales. El único problema es entenderle al menú, que está todo en turco. Y es que el turco está re complicado. Ve eso. Truco. Google Translate tiene cómo traducirlo. Chécate esto. Y ya sabemos qué es. Pavo salteado, hindi sote. Hindi kabu arma, pavo asado. ¿Qué huele? Ese llegó aquello. Bebida. ¿A mano? Es una alubia. Se ve que tienen carne, las calabazas rellenas con arroz, más carne y arroz. Arroz está bueno. Está bueno, pero no es espectacular. A una panadería, se puede decir, exactamente, a comer un pan pide, que es pan relleno, pero abierto, y se ve espectacular. De Granada, pizzita turca. No, pan pide. Pan, eso. Logramos la misión del día, que era
conocer las mezquitas, las más importantes de Istambul, enseñárselas a ustedes, con el pequeño detalle de que la mezquita azul pues estaba en remodelación, ¿no? No había ningún lado que decía esto. Pero independiente, un gran día, sin duda. Mucho frío, mucha lluvia, muchísimo frío. Pero Nos bajamos bien. Si les gustó el video, recuerden apoyar, suscríbanse al canal, síganos en Instagram, denle like, todo lo que siempre decimos. Muchas Gracias por gracias. estar aquí con Muchas nosotros gracias por una estar vez acá. más. Nos vemos en el siguiente video. ¿Listo? vamos. ¿Comer? ¿Estamos? Hagia Sofía, o también conocido Santa popularmente. Sofía. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Me captaste? Yo dije conocido popularmente. Va de nuevo. Viene del griego sabiduría, Sofía. Viene, está difícil. Tengo mucho frío, me estoy concentrando. Tú sí. Pesa la cámara, ¿no? Y tenemos que esperar a que se desempañe esto, ¿no? Lo que tenemos que... Va de nuevo, ¿no?